Bueno, la Big Data pasó de la parte profesional, digamos, la parte privada, a la parte pública con el auge del marketing político. Bueno, y ahora es una herramienta indispensable para la mayoría de los gobiernos del mundo, casi la mayoría lo usan. Se han utilizado en la campaña de Barack Obama, que fue una de las principales, la pionera, y se ha utilizado también en campañas que uno dice cómo puede tener tanta incidencia en el Brexit, un tipo de herramienta como el Big Data. ¿Y cómo utilizan esos datos? A ver, yo me meto en el Facebook, ¿no es cierto? ¿Y ellos qué analizan? ¿Qué páginas me gusta? ¿Qué escribo? O qué busco por el Google, ¿cómo me sacan los datos, digamos? Todo lo hacen a partir de todas las redes sociales, a partir de los buscadores y demás cuestiones. El tema es cómo uno acepta ese tipo de datos. Un ejemplo, cuando uno baja una aplicación, ¿qué le pide la aplicación? Una app en el teléfono. Que uno le autorice a ciertos datos que tiene el teléfono celular o dentro de la computadora. Bueno, a partir de ahí, cada vez que nosotros le ponemos un me gusta a alguna página, algún producto o cliqueamos alguna página, esos datos ya quedan registrados en alguna base de datos. Por lo general no lo hace un software local dentro de una computadora, sino que son grandes empresas porque son muchos volúmenes. Estamos hablando de una cantidad de datos que ya excede a lo que pueda tener una PC común o por lo menos varias PC. Entonces lo hacen directamente en grandes empresas que se dedican a eso. Y pasando en limpio, digamos, no sé, una elección. Vamos a dar un ejemplo claro y concreto. 30% candidato A, 30% candidato B, 30% de indeciso, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona en el sentido eleccionario? ¿Cómo modifican o cómo me influyen para que yo vote a uno o vote al otro? Bueno, yo tuve como ejemplo lo que sucedió con la campaña de Cambiemos ahora en estas últimas elecciones, con respecto a las legislativas. Ellos no buscan tanto el segmento de la gente que ya tiene una postura ideológica, porque eso lo saben, lo ven en los posteos de Facebook y lo utilizan porque en cada página tiene un me gusta y van haciendo con su community manager y analistas, van viendo directamente quiénes son los que tienen posición. A lo que ellos apuntan es al sector indeciso, por lo general. Yo el ejemplo que puse es como la campaña de las elecciones a diputados y senadores dentro de la provincia de Buenos Aires, que buscaron como epicentro a la ciudad de Mar del Plata. Porque era una de las principales ciudades y con mayor cantidad de habitantes y encima mayor cantidad de indecisos. Tenían entre un 16 y 7% de indecisos. Entonces ellos sabían exactamente a qué lugar ir a directamente hacer la campaña y dónde posicionarse para poder influir tanto a los indecisos que había en ese lugar. Ellos determinan, por ejemplo, este 16% de indecisos, que digamos es el voto a buscar, digamos, y cómo lo hacen, cómo me influyen, qué es lo que hacen con noticias falsas a través de las redes. Hay casos que muchas veces con aplicaciones falsas que seguramente nosotros no las encontramos. Y siempre yo pongo un ejemplo también internacional, lo que sucedió ahora con Cambridge Analytica, no sé si lo habrás escuchado ese caso, que fue la gran filtración de datos de Facebook y que se utilizaron para la campaña de Donald Trump. Y que eso influyó, bueno, bajas una aplicación cualquiera, solamente que esa aplicación vos recuperas cierta cantidad de datos y esos datos después segmentan a la gente directamente, o sea, qué gustos tienen o preferencias y de ahí pueden influir, por ejemplo, en la determinación de a quién van a votar. A mí me sorprende, por ejemplo, muchas veces viendo las redes sociales cómo se comparten algunas noticias falsas o algunas mentiras que se transformaron en verdad y eso tiene que ver, eso lo hacen a propósito, digamos, hay personas que están trabajando en esto. Doy un ejemplo, por ejemplo, que a mí todavía me sorprende, que los presos cobran un sueldo. Que fue en algunas cárceles y hechos puntuales, son programas y bueno, como dice la Constitución Nacional, si alguien no cobra por el trabajo que hace, es esclavitud. Y bueno, y digamos la Constitución Nacional impide la esclavitud. Y eran algunos programas en algunas cárceles puntuales, o sea, no fue que todas las cárceles de todo el país, de todas las provincias cobran un sueldo. Pero se transformó en una verdad o en una realidad, digamos. A mí me sorprende que todavía existan gente que compartan eso, o hay una famosa foto que siempre me llama la atención,
de Cristina, que está con Pablo Escobar, por ejemplo. Claro, claro. Que al final creo que era un amigo pero era parecido, pero se sigue compartiendo como una verdad absoluta. Bueno, también para ser un poquito equitativo, también una foto de Mauricio Macri con Videla, que también... Con Videla, de Aguad sí hay. Sí, esas no son falsas. No, esas no son falsas. Pero digo, ¿cómo empiezan a transformar una mentira en una verdad absoluta? Y realmente lo trabajan esto, digamos, hay tipo, siempre se habla de los trolls de Marcos Peña, por ejemplo, que tiene un ejército de troll que van marcando tendencias sobre algunas realidades. ¿Cómo trabajan estos tipos? ¿Cómo lo hacen? No, es muy simple. Tampoco no es la finalidad de desinformar o de plantar una posición, sino directamente de saber la opinión que tiene la gente, realmente. O sea, a qué ellos dirigen sus sentimientos en realidad. Están buscando la parte subjetiva para determinar después la orientación que van a tener. Nosotros sabemos que acá en Argentina tenemos una gran porción de personas que tienen una posición conservadora con respecto a la política. Esto lo venimos acarreando de la época de los procesos de facto, de las dictaduras, entonces ya quedó muy arraigado. O no, vos escuchaste en la calle que antes estábamos mejor con los militares, ese tipo de cuestiones, es una muletilla que se sigue reproduciendo. Bueno, pero el tema de plantar ese tipo de información falsa, lo único que hacen es para determinar a ver en qué posición están, si vos estás en contra o estás a favor. Y lo que ellos determinan ahí en esas porciones es ver cuál es la gente que no se ha manifestado directamente, o cuál no la ha compartido. Ellos tienen todos los datos, la compran a la base de datos en realidad. Es lo que pasó con la filtración de Facebook, se filtraron 50 millones de cuentas cuando fue el tema de Cambridge Analytica. ¿Cómo será de influenciable? ¿Vos te acordás cuando pasó hace poquito la salida del Brexit de Inglaterra? Sí. Bueno, ¿qué significa Brexit? Britannia Exit, que salían de la Comunidad Europea, y lo que hicieron ellos, dentro del 30% que tenían de indeciso, utilizaron ese tipo de herramientas, el Big Data. Tomaron grandes volúmenes de datos para hacer un referéndum y que fuera positivo para la salida del Brexit. Con este escándalo se mencionó la Argentina. Claro, yo estuve escuchando, lo hicieron en el Parlamento británico al dueño de Cambridge Analytica, le hicieron un reportaje, y dentro de todo, cuando empezaron a ver todas las notas que tenía, me pareció una campaña antikirchnerista, y lo tuvo que afirmar. Lo que nunca quiso decir quién era el cliente. Claro. Pero no fue a partir de ellos, sino también de una empresa, digamos, tercerizada que trabaja para ellos, que era la empresa Messina Group. Bueno, Messina Group fue el que le aportó la campaña a Cambiemos para poder hacer ese tipo de campaña de Big Data. ¿Y qué fue, qué es lo ilegal en esto? O sea, utilizar los datos, por ejemplo, de Facebook sin, digamos, la autorización del dueño del Facebook. No, la autorización es engañosa. Es engañosa. Es un problema ético más que legal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna legislación con respecto a eso. Y aparte no solamente eso, sino que como la mayoría de los servidores y las empresas están fuera de Argentina, ya es un problema que ya sobrepasa la soberanía de cada país. Hay un vacío legal ahí. Hay un vacío legal. Aparte, la regulación no es igual en cada país, es totalmente diferente. Nosotros vemos el ejemplo en China. En China no llega toda la información, simplemente que ellos segmentan la información lo que les interesa que esté dentro del país. En sí es una censura, pero a su vez también protegen mucho los datos sensibles que tienen dentro del país. Sí, es una censura, pero también protegen a la gente de la mentira. Exactamente. O de la manipulación. O al revés, o ellos mismos con ese cerco mediático manipulan a toda su población. Claro, es así, ¿Sí? es así. ¿Sí? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer? Y tendría que presentar ciertos proyectos y juntarse especialistas para poder ver esta problemática. Porque en realidad vos no te das cuenta y te están espiando constantemente en todas las redes sociales. O sea, qué es lo que opinas en Twitter, qué es lo que manifestaste en Facebook, cuál es tu hábito de consumo. Todo, hasta un ejemplo, la intimidad sexual. Saben todo recopilan. Y a partir de ello tratan de influir dentro de nosotros. Es una especie de gran... El Big Brother. El gran hermano, claro. O sea, sin cámara, pero más o menos están... Y nosotros lo aceptamos amablemente. A mí me sorprende muchas veces que, no sé, estoy buscando algo, algún producto que quiero comprar, por ejemplo, no sé, afeitadora. Hace poco me quería comprar una afeitadora y busqué en Google los precios y después... entraba a cualquier página y era publicidad de la máquina, la afeitadora. Así es increíble cómo con pequeñas cosas ellos te influyen después para comprarlo, y se peleaban las marcas, porque entraba a una página y primero
me mostraba Frávega, la máquina de afeitar, y después entraba a otra página y era Musimundo, o era Megatone, digamos, o también el mismo Facebook, entraba al Facebook y tenía la publicidad del producto que había estado buscando. Bueno, es increíble. Eso es increíble, en ejemplo, que vos estás, por ejemplo, vos te suscribiste a un newsletter, no sé, de alguna empresa, Frávega, Musimundo. Vos vas a la página de ellos y cliqueas en un producto y automáticamente a los 2 minutos te aparece el mail apareciendo la oferta en tu casilla de correo. Claro. ¿Qué pasa? Trabajan las redes sociales con un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo, una vez que vos cliqueaste en cualquier página o con que pongas el cursor encima solamente de esa propaganda, directamente te van a aparecer en todas las otras páginas, porque ya ellos pagan ese espacio para que te aparezcan las publicidades. Imagínate eso, trasladarlo a la parte electoral. Es lo mismo, cuando son las campañas electorales, si vos le diste un solo clic a una página de algún político, te va a aparecer el político con su propaganda constantemente. O sea, yo soy indeciso, digamos, estos tipos determinaron que no sé quién votar y qué me va a salir. Todo a favor de uno y todo en contra de otro. Exactamente. Entonces me influyen para que yo después a la hora de votar... Y no solamente eso, el problema de lo más grave es que por ahí las campañas políticas no solamente utilizan redes sociales, sino el que está en el poder puede utilizar cierta base de datos que sí están prohibidas por la ley. Por ejemplo, la base de datos de la ANSES. Bueno, ahora se filtró un escándalo nacional que empezó chiquito en el destape web y bueno, ahora es un escándalo que utilizaron personas que accedieron a la asignación universal por hijo y utilizaron los datos como aportantes. Claro, o sea, utilizaron eso sí es un delito ya. Sí, es un delito. Y aparte, ¿cómo haces para conseguir todos esos datos? Si tienes idea de acceso a esa información, ¿cómo lo tomas? ¿Directamente desde la AFIP? ¿Cómo sabes vos, por ejemplo, cuánto tributa, si realmente tiene un plan social o no? Directamente lo toman. Para colmo el escándalo es, ahora se conoció que el escándalo es de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, es del 2015 y del 2017. En el 2015 no utilizaban base de datos que tienen que ver con personas que están en la asignación universal por hijo. Y en el 2017 sí, que ya estaban en el poder, o sea, sí, fue increíble eso. Ahí está el verdadero ejemplo del uso del Big Data, porque son grandes volúmenes que uno no puede procesarlo con una simple computadora, entonces tiene que tener acceso a una gran base de datos. Y la gran base de datos está en los equipos que tienen ellos, tanto la base de datos de la ANSES como la AFIP. O sea, son los punteros de las nuevas tecnologías. O sea, no hace falta que vayan a mi casa a comprarme el voto, sino que directamente cuando quiero saber si está de novio mi expareja en el Facebook, digamos, ya están influenciándome, diciéndome que candidato A es bueno y candidato B es malo. Claro, pero eso es una desventaja, porque la mayoría de los otros partidos tradicionales no tienen esas herramientas y tienen tampoco los recursos para utilizarlos. Claro. O sea que también hay una desventaja política, más allá que sea un problema ético, hay una desventaja política en ese respecto. Entonces tendríamos que ver el tema de legislarlo para poder poner un límite al gobierno. Qué barro, qué increíble. Uno por ahí no analiza estas cosas y es interesante analizarlas. Bueno, agradecemos mucho que hayas venido. Te vamos a convocar nuevamente con nuevos temas. Y bueno, ¿cómo ves la realidad? ¿Cómo ves esta aparente caída de la imagen de Macri y crecimiento de la oposición? ¿Cómo lo ves? Bueno, recién escuchábamos a Gustavo Córdoba que hablaba de eso. Uno tiene que tomarlo con pinzas porque, vamos a decir verdad, falta todavía mucho tiempo para el proceso electoral y en este país no podés hablar del corto, en el mediano plazo ni el largo plazo porque las variaciones son constantes día a día. Claro, la foto de hoy no va a ser la de mañana, digamos. No, y esto también está atado también a la economía, como ya lo sabemos, ¿no? Uno dice, bueno, el problema que tiene Argentina es la falta de dólares, pero mientras el Fondo Monetario Internacional le siga suministrando esos dólares, me parece que vamos a tener Cambiemos por lo menos hasta que termine el mandato.